Bien, hermanos, el motivo por el cual nos reunimos todos los domingos es precisamente celebrar no solo la muerte, la obra de nuestro Señor Jesucristo, sino también la resurrección de Él. No es un domingo en particular que lo celebramos, sino lo celebramos todos los domingos, todos los domingos. Esa es la razón por la cual también nos juntamos, para adorar, para alabar, para bendecir a nuestro Señor y saber que nuestro Señor Jesucristo resucitó y venció a la muerte. Bien, acompáñenme, hermanos, por favor, a Hechos capítulo 2, versículo 14 al 21. He titulado este sermón, el Sermón de Pedro, parte 1. Este es el nombre de la prédica, el Sermón de Pedro, parte 1. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, hoy en esta tarde ya, porque nos permites estar aquí para adorarte, para alabarte, para darte las gracias, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo Cristo. Tú mandaste a tu Hijo, Señor, por amor a tu nombre, para precisamente, Señor, traer salvación a tu pueblo. Te damos las gracias por ello, Padre. Y ahora en esta tarde te quiero rogar y te quiero suplicar, Señor, para que tu Santo Espíritu traiga consuelo a todas las mentes, Señor, dolidas, a todas las mentes, Señor, y los corazones quebrantados, tristes. Que tu palabra, Señor, sea poderosa hoy en esta mañana, en esta tarde. Y que tu santa palabra, Señor, sea la que nos haga vivir por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Trae consuelo, trae alegría a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tu Hijo Cristo se levantó de entre los muertos. Y precisamente, Señor, la resurrección lo certifica como tu Hijo. Gracias, Padre, por ello. Bendícenos, te ruego, porque tu Santo Espíritu sea el Maestro, que traiga salvación, que traiga, Señor, consuelo a los corazones. Habla tú, Señor. Habla tú, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hay apatía por todas partes. A nadie le gusta preocuparse ni saber si lo que se predica es verdad o mentira. Un sermón es un sermón sin importar su tema. Pero esto sí, entre más corto, sea mejor. Estas son las palabras de Spurgeon. Estas palabras tienen más de 100 años. Pero estas palabras describen lo que es la iglesia hoy en día. Entre más corto sea el sermón y entre se hable palabrería, no importa lo que se hable, mientras sea un sermón corto. El problema de la predicación contemporánea, el problema de la predicación de hoy en día es que la predicación de hoy en día busca agradar a los hombres. Busca agradar a las personas. Busca poner a las personas en primer lugar. Ofrecen a la gente un Dios, entre comillas, un Dios que no confronte sus estilos de vida.
esa vida egoísta. La predicación moderna fomenta el egoísmo y la predicación moderna es carente de buscar darle toda la honra y la gloria a Dios. Alguien dijo por ahí, la audiencia no es soberana, Dios lo es. Y su verdad es inalterable. La congregación no es soberana, el que es soberano es Dios. Y su verdad es inalterable. Hermanos, es una responsabilidad, una obligación enfrentar la apatía y la insensatez de una sociedad que es adicta al entretenimiento y que es ignorante de la verdad. La predicación bíblica, escuche bien esto, hermano. La predicación bíblica es una predicación que cambia la mente, cambia el corazón y cambia la voluntad de los oyentes. ¿En qué me baso para decir esto? Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito de que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Romanos 1:17, porque el evangelio, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La predicación bíblica es una predicación que afecta nuestra mente, nuestro corazón, pero también nuestra voluntad. Esa es la verdadera predicación. Esa es la predicación bíblica. Esa es la predicación que busca transformación. No ser iguales, sino diferentes. No solamente es la emoción, no solamente es el intelecto, es el intelecto, la emoción, pero se transforma en voluntad. De nada me sirve saber la Biblia, de nada me sirve saber doctrina, de nada me sirve llorar, de nada me sirve sentirme compungido, de nada me sirve estar lamentándome si no se traslada en hechos, si no se aplica la verdad. Y para eso es solamente la obra del Espíritu Santo, para que aplique las verdades en nuestras vidas. El primer sermón que fue predicado en la era de la iglesia fue predicado precisamente el día que la iglesia nació. Y este es precisamente el modelo bíblico de lo que es una predicación. La predicación de Pedro, ahí regresando a Hechos 2, es el modelo bíblico de lo que debería de estar hoy en día en todas las iglesias. Esta es la predicación que debería de estar en las iglesias. En el contexto, hermanos, recordemos que esta era la fiesta de Pentecostés. ¿Se acuerdan? La fiesta de los 50 días, la fiesta de las semanas. 50 días después de la Pascua se celebraba esta fiesta. Entonces, multitudes de judíos de todo el mundo vinieron a Jerusalén. Multitudes de judíos piadosos vinieron para Jerusalén para celebrar esta fiesta. Y a estos 120 que estaban en el aposento alto, se le juntaron 3,000 personas. 3,000 personas se le juntaron, fueron bautizados en el Espíritu Santo y fueron llenos también del Espíritu Santo. Entonces, vimos cómo en capítulo 2, versículo 1 al 14, la estrategia del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo fue preparando los corazones, y ahora que ya los tenía a estas personas listos, Pedro se levanta y comienza a predicar la palabra del Señor. La estructura
de este mensaje es el siguiente. Vamos a ver 4 puntos. Número 1, la primera actividad de la iglesia es predicar. La primera actividad de la iglesia es predicar el evangelio. Número 2, ¿qué significa predicar? Número 3, los últimos días. Y número 4, es salvo el que invoca, el que adora al Señor. Vamos a ver estas 4 cosas y vamos a comenzar con la primera actividad de la iglesia. Pedro predica un poderoso sermón y la primera actividad que hace la iglesia es predicar a Cristo. Esto es lo que la iglesia, la primera actividad, no fue cómo se organizaron, lo vamos a ver más adelante en Hechos 6, la organización de la iglesia, pero antes de todo eso, lo que la primera actividad que hizo la iglesia fue predicar a Cristo. Y eso es algo importante porque eso es lo que nosotros como iglesia debemos de hacer. Predicar a Cristo, predicar el evangelio. El libro de Hechos precisamente registra la predicación apostólica. Y predicar siempre se ha mantenido en el centro de la misión de la iglesia. Predicar a Cristo es la primera actividad de la iglesia. Vamos a ver varios pasajes para fundamentar esto. Vamos a ir a Hechos capítulo 4 versículos 2. Vamos a leer unos, los otros se los voy a dar, los puede leer en su casa. Hechos capítulo 4 versículo 2 dice la palabra: resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahí podemos ver a la iglesia y a estos hombres resentidos porque predicaban, porque enseñaban, porque proclamaban. ¿A quién? A Jesús. No olvide esto. No enseñaban humanismo, no enseñaban filosofía, no enseñaban psicología. ¿Enseñaban a quién? A Jesús. A Jesús. Enseñaban a Cristo. Enseñaban a Cristo. Hermano, una buena pregunta es esta. ¿Tú predicas a Cristo? ¿Enseñas a Jesús? ¿Enseñas a las personas de Jesús? ¿Enseñas a Jesús en tu vida? Esta es precisamente la actividad de la iglesia. Capítulo 5, versículo 42 de Hechos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cada cuándo? ¿Los domingos? ¿Cada 15 días? Todos los días. ¿Quiénes? ¿Quiénes predicaban y enseñaban todos los días? ¿Quiénes? La iglesia. La iglesia. La iglesia predicaba y enseñaba a Jesucristo. Vamos a capítulo 8 de ahí de Hechos. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. Vino la primera persecución, fueron esparcidos, ¿y qué hicieron los de la iglesia? Anunciaban el evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 4. Versículo 5 también. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vea la importancia. Vamos viendo varios versículos. Vea la importancia y la labor que hacía la iglesia. Y la labor que debes de hacer tú, que perteneces a la iglesia, no a esta iglesia, sino a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo. No solamente a esta comunidad, sino a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Anunciar, predicar, enseñar. ¿Qué? Cristo. Cristo. Versículo 12, de ahí mismo de Hechos, no vamos a salir de Hechos. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe
que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Ahí está, Felipe predicando, anunciando la palabra de Dios. ¿Y qué? Por lo tanto, también había creyentes que se bautizaban. Versículo 25. Ahí mismo, de Hechos 8. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos, ¿qué? Anunciaron el evangelio. Anunciaron el evangelio. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, de Isaías 53, por cierto, le anunció el evangelio de Jesús. Vea, Felipe agarró la porción de Isaías 53, la que acabamos de leer, y comenzó a darle el evangelio. Comenzó a darle el evangelio. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cuánto necesitamos Felipes hoy en nuestras iglesias. Pero esa es la labor de cada uno de nosotros. No solamente es la labor de unos cuantos, es la labor de todos. Esto no es solamente un privilegio del pastor o de los ancianos o de los que estén en el liderazgo. Esto es un privilegio que los creyentes empezaron a hacer en la iglesia primitiva. Compartir el evangelio. Vea ahí mismo, capítulo 9, versículo 20. La primera actividad que hizo Pablo después de su conversión. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahí está Pablo. Ahora, después de su conversión, no se esperó y empezó a predicar a Cristo. Capítulo 11, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hermanos, la iglesia primitiva predicaba a Cristo, anunciaba a Cristo, llevaba el evangelio. Por todos los lugares donde andaban, predicaban a Cristo, anunciaban a Cristo, llevaban el evangelio. Ahora, Hechos, capítulo 1, versículo 1. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo que Jesús hacía, Jesús también enseñaba. Entonces, realmente que la iglesia primitiva predicara era un reflejo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4:17, Marcos 1:14 dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que la iglesia predique es porque vio a su Señor que Él lo hacía. Vio a Jesús predicar. Por tanto, la iglesia entonces también predica. En obediencia, en sujeción, predica también. Lucas 4, 16 al 21, no lo busque, anótelo nada más. Nos da una idea de lo que el Señor hacía en su ministerio. Dice la palabra, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todo en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4, del 16 al 21. Ahora, si usted puso atención y pone atención en este pasaje, predicar o proclamar se mencionan 3 veces. Entonces, esto demuestra que la predicación era importante, era vital en el ministerio del Señor Jesús. Y por eso también los discípulos iban y predicaban, enseñaban el Evangelio. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿A quién es el mandato? ¿A quién es el mandato? ¿A los pastores? A todos. Id y predicad a todos los que pertenecen a la iglesia de Cristo. Creo que una buena pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿cuándo fue la última vez que fui y prediqué el Evangelio? ¿Hace cuánto que fue la última vez que prediqué el Evangelio? A mi vecino, a mis clientes, con mis familiares inconversos. ¿Cuándo fue la última vez que llevé el Evangelio? Quizás viene otra pregunta también. ¿Sabes qué es el Evangelio? Quizás no lo llevas porque no lo sabes. Pero hermanos, esto es una misión, esto es una ordenanza, esto es un mandamiento que el Señor nos ha dicho: ir y predicar el Evangelio. No es opcional. No es opcional. No es si quiero, no es si tengo ganas, no es si estoy en humor de predicar el Evangelio. Tenemos un mandamiento. Y vemos cómo la iglesia primitiva, por todos estos pasajes que hemos visto, cómo la iglesia primitiva, la primera actividad que tenía la iglesia no era la pachanga, no era reunirse a comer los alimentos, no era que todas las cosas tenían en común. Eso vino después. La primera actividad que la iglesia hace es predicar el Evangelio. Y si queremos ser una iglesia conforme a la palabra de Dios, una iglesia fundamentada en la palabra de Dios, esto es donde debemos de estar ocupados. Predicando el Evangelio. Sentir pasión por las almas. Llevar el Evangelio glorioso de Cristo. Pablo, ve ahí en Romanos. Versículo 14 y 15, Romanos 1, 14 y 15, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, tengo una deuda con ustedes. ¿Así te sientes? ¿Así te ves? Como que tienes una deuda con las personas de ir y de compartir el Evangelio. Versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto, esa palabra pronto es: estoy ansioso para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. No puedo esperar compartir el Evangelio con ustedes. Esto era lo que la iglesia primitiva hacía: compartía el Evangelio, evangelizaba. La iglesia no los convertía. El que los convierte es Dios. Pero la iglesia va y predica el Evangelio. ¿Usted escuchó? Usted no va a ir a convertir a las personas. El que las convierte es Dios. Pero usted va a ir a predicar el Evangelio. Usted va a ir y va a sembrar la semilla del Evangelio. De los resultados, Dios se va a encargar. Porque ahí dice en la Escritura, dice en mi Biblia: y Dios añadía cada día los que debían de ser salvos. No la iglesia. La iglesia no convierte. La iglesia predica. La iglesia lleva el Evangelio. La iglesia precisamente proclama.
Mire, acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 25. Voy un poquito rápido, hermanos, porque son varios versículos que tenemos que ver. Capítulo 1, versículo 17 al 25 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, ¿sino a qué? A predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios decidió salvar por medio de la locura de la predicación. Así lo dice Pablo. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tienes? ¿Que tenemos de predicar el evangelio? No es con sabiduría humana, no es con filosofía, no es con una buena retórica, no es con una buena enseñanza, es con la predicación de Cristo. Tropezadero para los judíos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque predicar a Cristo es una locura, es un tropezadero, porque la cruz de Cristo ofende, hiere, lastima. Por eso hay muchas iglesias hoy en día que no quieren predicar a Cristo y a este crucificado, porque la cruz lastima, hiere, corta. La cruz de Cristo te dice: eres impotente. No hay poder en ti. Cuando la iglesia deja de predicar a Cristo y a este crucificado, viene la apostasía, viene el enfriamiento, comienza a alejarse de Dios. Comienza a alejarse de depender del Espíritu Santo, para entonces, por medio de métodos, fabricar cristianos híbridos. El cristiano no se hace, el cristiano nace por obra del Espíritu Santo. Un cristiano no se fabrica, un cristiano nace. Por eso es la regeneración, el nacer de nuevo. Por eso es que Lutero, Calvino, Knox y todos esos hombres iniciaron la reforma y volvieron a recuperar la predicación bíblica, la predicación centrada en Cristo, la predicación cristocéntrica, la predicación bíblica sana. Ahora, regresemos ahí a Hechos, hermanos. Y Pedro comienza, versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, empezó a predicar y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Acuérdense que Pedro era un hombre galileo, un hombre inculto, pero que ahora era lleno del Espíritu Santo y se paraba junto con los 11 y empezaba a predicar un poderoso sermón. Y comienza su explicación diciendo, versículo 15, porque estos no están ebrios,
como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día era a las 9 de la mañana. Decía, estos hombres no están borrachos, es muy temprano para que anden ebrios. La hora tercera del día era a las 9 de la mañana. Y Pedro dice, es muy temprano para que estos hombres estén ebrios. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo Joel? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí está, ahí está en Joel 2:28 este pasaje. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro se basa en el Antiguo Testamento para hacer su sermón. Se basa en la palabra de Dios. Pedro toma un pasaje del Antiguo Testamento y empieza a desarrollar su sermón, empieza a predicar. Y lo que hace Pedro es conectar el Antiguo Testamento con Cristo. Pedro lo que hace es agarrar una porción del Antiguo Testamento y lo conecta a Cristo. Y no se basa en su propia palabra, no se basa en modernismo, no se basa en humanismo, no se basa en psicología, no se basa en sabiduría o la filosofía de aquellos tiempos. Tampoco se basa su sermón en su propia experiencia. Pedro no predicó su experiencia. Pedro predicó la palabra de Dios. Pedro agarró un texto de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y lo aplica, lo centra, lo conecta con Cristo. ¿Sabe una cosa, hermanos? La predicación que agrada a Dios, la predicación bíblica, la predicación que está fundamentada en la palabra de Dios, no requiere una gran oratoria, no requiere una gran elocuencia. No requiere de una grandiosa preparación, aunque se requiere preparación, pero se requiere que sea fiel a la palabra. Se requiere fidelidad a la palabra. Se requiere apego a la palabra. La predicación verdadera es una predicación fiel a la palabra. Es una predicación que es fidedigna, pegada a la palabra de Dios. Esa es la predicación que agrada a Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y comienza a predicar a los que están ahí reunidos, y lo que hace es conectar el Antiguo Testamento con Jesús. A decirles que el cumplimiento de las profecías es Jesús, que el punto de las profecías, el punto a donde apuntan las profecías es Jesús. Ahora, obviamente, un Pedro lleno del Espíritu Santo era un hombre muy distinto al que negó al Señor. Era un hombre muy distinto al que negó al Señor. Pedro lleno del Espíritu Santo, vea, versículo 21, aplica este pasaje a Cristo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Realmente el tema de la predicación de Pedro está en el versículo 36, es del 22 al 36, pero el 36 es el clímax de la predicación de Pedro. Dice este pasaje: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, y Pedro lo que hace es toma el Antiguo Testamento y lo aplica a Cristo. Todo sermón, toda predicación que agrada a Dios es bíblico en primer lugar, y está basado en la palabra de Dios, está basado y fundamentado en las Escrituras. Y las Escrituras precisamente están diseñadas para probar que Jesús es el Mesías, que es el Cristo prometido en las Escrituras, que es el Dios encarnado.
este sermón presenta y proclama los hechos sobresalientes de Jesús. ¿Cuáles son? Su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Es un sermón que está saturado de Cristo. Desde su llegada como Dios encarnado hasta su coronación final, este sermón concluye que el único camino de salvación es Cristo. Punto número 2. ¿Qué significa predicar? Romanos 10, 14 al 15. Dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Predicar es algo importante. ¿Qué es entonces predicar? Bueno, la predicación bíblica contiene dos cosas importantes. ¿Qué es lo que hace que la predicación sea bíblica? Dos cosas son importantes. Contiene proclamación y contiene doctrina. Son dos palabras griegas: kerugma y didaké. Kerugma y didaké. Y esta kerugma, que significa proclamar o anunciar, debe de contener 5 elementos importantes que lo vemos en la palabra de Dios. Número 1, presenta a Jesús como el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Número 2, lo describe como Dios en carne humana. Número 3, su vida, su obra, especialmente su muerte y su resurrección. Número 4, de la segunda venida, habla de la segunda venida. Y número 5, la salvación es solamente por la fe en Él. Y quienes lo rechazan se condenarán para siempre. Estas 5 cosas tienen que estar presentes en la predicación, en la enseñanza. Estas 5 cosas tienen que estar presentes en la verdadera predicación. Si esto no está presente en una predicación, es todo menos predicación, menos un sermón bíblico. Y didaké, número 2, que tiene que ver con esta palabra que se traduce como didáctico. Entonces, la palabra de Dios nos da precisamente esta teología, nos dicen cómo es esta salvación, la profundidad, la anchura y la altura de la salvación. Entonces, la verdadera predicación es proclamar las grandes verdades de la palabra de Dios acerca de Cristo, que está precisamente fundamentado en su palabra. Jonathan Edwards, George Whitefield, estos hombres confiaban en la profundidad y el contenido de la Escritura, en la lógica y en el conocimiento de las Escrituras. Nada que ver con la predicación moderna de hoy, que es una predicación superficial, con un marcado énfasis en el estilo, en la emoción, en que sea breve y entretenida, pero que es carente de exhortación, de corrección, de reprensión y de instrucción. Segunda de Timoteo 3:16. Mire, Jonathan Edwards dice esto: Jonathan Edwards creía que el propósito principal de la predicación bíblica es
mover el corazón de la gente con la verdad que proviene de Dios. Y yo también lo creo. La predicación bíblica es mover el corazón de la gente con la verdad que proviene de Dios. No igual, no es entretenerte, no es emocionarte, no es que sientas bonito. No, es mover tu corazón a la palabra de Dios. Mover tu corazón. La predicación tiene que mover tu corazón a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque precisamente allí en Hechos, versículo 37, de Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estos hombres estaban compungidos de corazón. ¿Sabe que la palabra compungir significa perforar? Estos hombres estaban perforados en ese corazón duro de piedra, estaban perforados, traspasados, agitados violentamente. Es lo que significa la palabra compungir. Un corazón atravesado, un corazón perforado. ¿Qué haremos? El sueño de todo predicador, que antes de que termine su sermón, lo interrumpan y le digan: ¿qué haremos para ser salvos? Jonathan Edwards, esperaba y oraba para que la predicación fuese usada por Dios para levantar a las personas de su moderna incredulidad, de esa superficialidad vana y de su existencia sin sentido. Y esto es lo que yo también espero. Y esto es la oración que debíamos de tener como iglesia, que la predicación nos libre de nuestra moderna incredulidad, de nuestra superficialidad espiritual y de la existencia sin sentido. Por medio de la palabra, hermanos, por medio de la palabra de Dios. No es una iglesia, no es una estructura, es la palabra de Dios. Solo Biblia, sola Escritura. Lo dije en la mañana, que esta semana hablé con mis hijos y le decía: si tú quieres oír a Dios, ¿quieres escuchar a Dios? Sí, abre tu Biblia y Dios te va a hablar. Abre tu Biblia. Abre tu Biblia. ¿Cómo vamos a ser libres precisamente de esta moderna incredulidad, de esta superficialidad espiritual y de esta existencia sin sentido? Con la palabra de Dios. No es con psicología, no es con entretenimiento, no es con esas cosas vanas, es con la palabra de Dios. Porque Dios decidió salvar a las personas por la locura de la predicación. Necesitamos más predicaciones cristocéntricas, llenas del Espíritu Santo, ungidas por el Espíritu Santo. Esa debería ser nuestra petición de oración. Hermanos, ¿cuántos de nosotros oramos? Sé que algunos lo hacen, pero la iglesia, yo estoy hablando a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros oramos por la predicación del domingo? No estoy hablando de mí o por el que venga a predicar, sino por la predicación. Señor, queremos oír tu palabra. Queremos que tu palabra, tenemos hambre de tu palabra. Queremos escuchar tu palabra. ¿Cuántos oramos? Eso debería de ser un motivo de oración. Esto debería de ser un motivo de oración. Tener predicaciones cristocéntricas, tener predicaciones que transformen nuestras vidas. No solamente venir, oír un sermón de media hora, 45 minutos o una hora, sino en verdad predicaciones que nos libren de nuestra moderna incredulidad, de nuestra superficial vida que llevamos.
¿Sabe una cosa? John Owen escribió precisamente en su libro La Gloria de Cristo, por ahí lo puse en el grupo, está en el grupo de WhatsApp ese libro. Si tiene oportunidad, bájelo, léalo con calma, léalo muy despaciamente, saboríelo. Dice esto: la revelación de Cristo en el bendito Evangelio supera sin medida en excelencia, gloria, sabiduría divina y bondad a toda la creación y a su correcta y posible comprensión. Sin este conocimiento, la mente humana, sin importar cuánto se enorgullezca de sí mismo por otras invenciones y descubrimientos, está envuelta en tinieblas y confusión. Pero cuando tiene la revelación de Cristo, vea lo que dice Owen, esta revelación exige, por lo tanto, la más grande exigencia de nuestros pensamientos, la más excelente de nuestras meditaciones y la suma diligente de nuestra parte. Cuando tú escuchas, tú contemplas un sermón lleno de Cristo, tienes una responsabilidad. ¿Cuál? Exige la más grande exigencia de nuestros pensamientos, la más excelente de nuestras meditaciones y la suma diligencia de nuestra parte. ¿Por qué? Dice Owen. Porque si nuestra felicidad futura radica en vivir donde Él vive y contemplar su gloria, ¿qué mejor preparación para esto sino la previa y constante contemplación de esa gloria tal como ha sido revelada en el Evangelio y luego ser transformados en su misma gloria? Lo voy a volver a repetir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta revelación exige la más grande de nuestros pensamientos, la excelencia de nuestras meditaciones y la suma de diligencia de nuestra parte? ¿Por qué? Porque si nuestra felicidad futura radica en vivir donde Él vive y contemplar su gloria, ¿qué mejor preparación para esto sino la previa y constante contemplación de esa gloria tal como ha sido revelada en el Evangelio y luego ser transformados en su misma gloria? Al oír esto me vino un pasaje. Vamos a Salmo 39. Versículo 3. Me encanta este pasaje. Salmo capítulo 39, versículo 3 dice: se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. La predicación, la meditación, la contemplación de Cristo abarca el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Vea lo que dice: se enardeció mi corazón dentro de mí. ¿Cómo? ¿O quién lo enardeció? ¿O por qué se enardeció? En mi meditación se encendió fuego. Jonathan Edwards habla de los afectos que produce la predicación. Y ve, aquí está: se enardece el corazón dentro de uno cuando medita la palabra de Dios, cuando medita precisamente todo lo que Cristo es, su obra, su persona, su muerte, su vida, su resurrección. Precioso pasaje. ¿Está enardecido tu corazón? ¿O está apagado? ¿O está frío? Si está frío es porque no estás meditando. Vea, medita los pensamientos, la meditación prende el corazón. Prende, se encendió fuego en mi meditación. Esa es la chispa
que prende, que enardece el corazón. Y así proferí con mi lengua. Aquí está, hermano. En este versículo está pensamiento, sentimiento y voluntad. Pensamiento, sentimiento y voluntad. No solamente es algo bonito, no solamente es algo intelectual, sino está precisamente lo intelectual, el sentimiento y la voluntad. Así proferí con mi lengua. Lutero decía esto y lo creo. En la predicación, en el sermón, uno viene a encontrarse con Cristo. En la predicación uno viene a encontrarse con Cristo, siempre y cuando Cristo esté presente en ese sermón. Pero si Cristo está presente en ese sermón, entonces yo vengo a encontrarme con Cristo. Bien, regresemos a Hechos, hermanos. Punto número 3, los últimos días. Versículos 17 al 20 relata precisamente los postreros días. Los postreros días es una expresión en el Antiguo Testamento que lo podemos encontrar en Isaías 2, capítulo 2, versículo 2, Jeremías 23, 20, Oseas 3, 5, Miqueas 4, 1. Es una expresión que se encuentra en el Antiguo Testamento y esta expresión denota el tiempo en el que el Mesías vendría a establecer su reino. Ahora, esto es muy importante que entendamos. La realidad es que va a haber o es que habría dos venidas del Mesías separadas por un largo tiempo. Dos venidas del Mesías. Porque hay dos propósitos por parte de Dios. Por un lado, el Antiguo Testamento enseña que el Mesías vendría como un siervo sufriente, Isaías 53. Pero también enseña en Isaías 9, versículo 6, que el Mesías vendría en gloria para establecer su reino. Bueno, la primera venida de Cristo, ya lo hemos estudiado, la primera venida de Cristo marcó el comienzo de los últimos días. Pedro escribe en 1 de Pedro 1:20 que Cristo ha manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. El escritor de Hebreos nos informa que Dios en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de Cristo. Hebreos 1:2. Ahora, los postreros días han durado casi 2000 años. Durante este tiempo Dios ha derramado su espíritu y ha derramado misericordia para los gentiles. El total del cumplimiento de esta profecía que Pedro cita se va a cumplir en el milenio. Se va a cumplir cuando Cristo venga y establezca su reino durante 1000 años. ¿Cuáles son? Bueno, que nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, que los jóvenes verán visiones, que vuestros ancianos soñarán sueños. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. El día del Señor no ha venido. El día del Señor es algo que viene, que es donde se va a cumplir todo esto. El día del Señor es juicio, es castigo. Pero se ha cumplido precisamente en parte. En parte se ha cumplido y en parte se va a cumplir durante los 1000 años. Entonces, el día del Señor, no me quiero meter mucho en esto, simplemente nada más lo quiero explicar. El día del Señor es el día que Dios va a actuar en juicio. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay varios pasajes, no los vamos a ver, anótelos. Isaías 13:6, Ezequiel 32,
Amós 5, 18 al 20, Abdías 15, Sofonías 1, 14 al 18. Habla acerca y describe lo que es el terror de ese día, el día del Señor. Algo terrible, el día del juicio. Pero a mí lo que me importa es llegar al versículo 21. Eso es lo que me interesa a mí, llegar al versículo 21. Porque el versículo 21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí es para hacer varias predicaciones. Pero lo vamos a ver en el próximo domingo. Pero hoy quiero mencionar algo muy importante con respecto a este versículo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Ya lo hemos dicho. Dios me salvó de Él, por Él y para Él. Dios me salvó de Él. ¿De qué? De este terrible día. De todo lo que está ahí en el versículo 19 y 20. Dios me salvó de Él. Romanos 1:18. La ira de Dios se revela. Dios me salvó de Él, por Él y para Él. Dios me salvó de Él, de su ira, por Él, por medio de Cristo, y para Él, para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir este versículo? Bueno, este versículo está diciendo, todo aquel que renuncia a su confianza, todo aquel que renuncia a sí mismo e invoca el nombre de Cristo para salvación, será salvo. El tiempo de la venida del Señor va a ser para juicio para el mundo. Dios va a juzgar a todo el mundo, tanto a israelitas como gentiles. Ahora, viene una pregunta. ¿Cómo puedo escapar de este juicio? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Este día es terrible. Este día es terrible. Y si tú eres sabio, esta pregunta debe de estar en tu corazón. ¿Cómo puedo hacer para escapar de este juicio? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Bien, hermanos, la salvación se alcanza por medio de creer en Cristo. Y es expresado aquí como invocar el nombre del Señor. También vemos este mismo pasaje en Romanos 10, 12 al 13. ¿Qué es invocar? Invocar es apelar a Dios. Voy a dar una definición, más adelante voy a dar otra definición de qué es invocar. Pero invocar es apelar a Dios en oración. Es un clamor para salvación, como el que encontramos en Salmo 69:1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sálvame, oh Dios. Salmo 69 dice 1, sálvame, oh Dios. Es un clamor para salvación. Es un clamor para que Él me acepte, no para yo aceptarlo a Él. Acéptame, Señor. No es yo te acepto. Acéptame tú a mí. Es lo que dice ahí en Romanos 4, 5. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué implica invocar el nombre del Señor? ¿Qué implica apelar al Señor? Bueno, ¿sabes qué es lo que implica? El reconocimiento de tu fracaso personal en la búsqueda de justificarte tú a ti mismo. Es decir, Dios, soy un fracasado, he fracasado. No puedo justificarme a mí mismo. Quiero dejar mi propio camino y obedecer y andar en tu camino.
Cristo es el objeto de nuestra confianza, no nosotros mismos. Tenemos que renunciar a nosotros mismos. ¿Sabe qué significa eso? Es arrancarnos a nosotros mismos, arrancarme de mí mismo para estar con Cristo. Y sabe una cosa, eso solamente es una obra del Espíritu Santo. Aquel que clama a Cristo es aquella persona que ha caído en una condición perdida, arruinada y de condenación. El Evangelio nos saca de esa condición. Cristo nos saca de esa condición. El Evangelio es dirigido a los perdidos, porque si no estás perdido, entonces no necesitas salvación. Si no has pecado, entonces no necesitas perdón. Si no estás lejos de Dios, entonces no necesitas ser traído cerca de Dios por la sangre de Cristo. El Evangelio es a aquellos que están bajo la maldición de la ley y que deben pagar las consecuencias de esa ley. Hermanos, Cristo no solamente nos ha librado del castigo, sino que también nos libra del mismo crimen. Liberación del cargo y de la acusación. Eso es de lo que Cristo nos libra del cargo y de la acusación. Además, no solamente somos librados del castigo por el pecado y de la culpa del pecado, sino también somos librados del poder del pecado. Somos salvados de la práctica del pecado. Eso significa, hermanos, Hechos 2. Eso significa Hechos 2. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Soy salvo de la práctica del pecado. No solamente soy salvo de la condenación, del castigo, del crimen del pecado, sino soy salvo de la práctica del pecado. Invocar el nombre del Señor significa romper con el mundo. Es decirle al mundo: he terminado contigo, mundo. Adiós. Significa decirle adiós a los viejos hábitos. Me he separado de ti, mundo. Ahora estoy adherido. Estoy puesto dentro de Cristo. Él es mi Salvador y yo soy su seguidor. También significa muerte al yo, muerte al egoísmo. ¿Sabe una cosa, hermanos? ¿Sabe lo que veo en este versículo? Veo que están ausentes los condicionantes. Veo que no está el sí ni el pero. Están ausentes los condicionantes. Cuando Dios dice: todo aquel que me invoque será salvo, ¿sabe lo que está en juego aquí? ¿Sabe lo que está comprometido aquí? La omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Cuando Dios dice serás salvo, eres salvo, lo que está comprometido aquí es la omnipotencia de Dios. El que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que crea y destruye, dice serás salvo y serás salvo. Pero dejé al último otro significado acerca de invocar. Invocar significa adorar también. Invocar, todo aquel que adorar el nombre del Señor será salvo. Invocar también significa adorar. Y adorar es la gracia de Dios operando en el corazón del hombre. Nadie puede adorar a Dios a menos de que Dios haya hecho una operación en el corazón de ese hombre. Y me gusta una definición de adoración
que William Temple dice esto: adorar es ser más consciente de la santidad de Dios, es alimentar la mente con su verdad, es limpiar la imaginación con su belleza, es abrir el corazón a su amor y dedicar mi voluntad a su propósito. Eso es adorar. Lo voy a volver a repetir. Es una frase, todo el mundo habla de adorar a Dios y que debemos de adorar a Dios. ¿Pero qué es adorar? Adorar es ser más consciente de la santidad de Dios. Es alimentar la mente con su verdad. Es limpiar la imaginación con su belleza. Abrir el corazón a su amor y dedicar la voluntad a su propósito. Eso es adorar. Eso es adorar. ¿Sabe una cosa? La adoración es la respuesta correcta a la vida, a la obra, a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La adoración es nuestra respuesta correcta a la vida, la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No creer, no adorarlo, rechazarlo es desobedecer a Dios y es quebrantar el mandamiento de Dios. Lo que dice ahí en Hechos 17:30, Dios ha ordenado, ha mandado ahora que todos los hombres ¿qué? Se arrepientan. No creer en Cristo es desobedecerlo. No creer en Cristo es desobedecer a Dios. Hermanos, próximo domingo vamos a ver todavía más del sermón de Pedro. Pero la palabra de Dios dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo te digo una cosa, anímate. Anímate a adorar el nombre del Señor. Anímate. Te hago el llamamiento externo, porque el llamamiento interno es solamente del Espíritu Santo. Anímate a invocar el nombre del Señor. Y ahí dice: serás salvo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no más condenación, ya no más estar bajo la ira de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta mañana, en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es vida. Gracias por tu Hijo Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque podemos ver un poco, a pesar, Señor, del mensajero. Lo que importa no es el mensajero, es el mensaje. Lo que importa es tu Hijo Cristo, que se ha predicado, que se ha enseñado, que se ha proclamado. Gracias, Señor, por ello. Bendícenos y guárdanos, Padre. Y todo esto te lo ruego y te lo pido en Cristo Jesús. Amén.